Analizamos en este caso el proyecto de ley que protege la vida, que protege a la familia en Guatemala, que últimamente se ha discutido bastante, y es necesario hacer un análisis sobre esta ley desde el enfoque de la biopolítica. ¿Por qué es necesario analizar estos temas? Porque son temas de alto impacto y por eso hay que analizarlo cuidadosamente. ¿Cuál es el contenido de esta ley? Es necesario que esta ley contiene 21 artículos. 21 artículos que está dividido en dos partes. Primero es la protección a la vida desde la concepción y otro es el matrimonio igualitario. Es necesario hacer este análisis desde el enfoque biopolítico para analizar de dónde viene, quiénes son los actores intelectuales detrás de en este caso, esta agenda para poder aprobar el tema del aborto y también promover la ideología de género, promover en este caso el matrimonio igualitario. Por eso, para hacer un análisis biopolítico es necesario definir qué es la biopolítica. Entonces, la biopolítica es un campo, es una subdisciplina de la ciencia política que analiza en este caso la vida desde la política. Un gran filósofo historiador, en este caso Michel Foucault, un francés, que él, uno de sus estudios empezó a analizar el tema de la biopolítica, es la política sobre la vida. Es decir, el poder sobre la vida, el poder político sobre el proceso de la vida del ser humano, desde su nacimiento hasta morir. Aquí podemos analizar, por ejemplo, los procesos de la vida de ser bebé, de ser un niño, un adolescente y también adulto y la vejez. Entonces, cómo la biopolítica analiza el proceso de la vida por medio del Estado puede implementar políticas públicas desde un enfoque biopolítica para poder controlar cada etapa de la vida. Por ejemplo, desde el nacimiento con aborto. Por ejemplo, la vejez con eutanasia. Entonces, ¿de dónde viene este tipo de ideología que atenta contra los valores de nuestra patria? Que atenta contra los valores, en este caso, de Guatemala. Por eso, el presidente últimamente ha declarado que Guatemala es capital pro vida. A mí me gustaría enfocar en este caso lo que es proteger a la vida desde la concepción. Proteger a la vida desde la concepción, encontramos el artículo número 3 de la Constitución Política, que es derecho a la vida, que literalmente dice que el Estado tiene o garantiza protección de la vida del ser humano desde su nacimiento. Abordando en este caso el proyecto de ley, me gustaría analizar sobre el tema de la vida desde su concepción, y el matrimonio igualitario voy a dejar en otro análisis, en otra segunda parte de esta exposición. Primero, ya dijimos que es la biopolítica, es la política sobre la vida. Pero ¿de dónde viene todo esto? No es casualidad en Guatemala que algunos diputados quieren proponer esta ley. Esta ley viene desde el 2017. No es casualidad. Si nosotros tenemos esa capacidad de hacer una lectura desde la geopolítica, vamos a entender, por ejemplo, en muchos países, tanto Asia como China y también Cuba, Rusia, Estados Unidos, algunas ciudades de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Chile, de Colombia, ya han aprobado el tema del aborto. Pero ¿dónde proviene todo esto? ¿Cuáles son los actores intelectuales? ¿Cuál es el objetivo? Vamos en 1974 en la conferencia de Bucarest por parte de las Naciones Unidas, es el Fondo Poblacional. En 1974 en Bucarest se hizo una conferencia donde los 198 países les empezaron a decir
tenemos un problema. Uno de los problemas que tenemos es el tema de la pobreza. Y muchos decían de que cómo vamos a acabar con la pobreza. Para acabar con la pobreza, primero hay que acabar con los pobres. Hay que matar a los pobres desde los úteros de la madre. Imagínense, desde ahí viene todas esas políticas, este tipo de política genocida para mí, porque matar a un niño desde su nacimiento es una política de genocidio. En 1974, y muchos países empezaron a decir, no, ¿cómo es posible? Este es imperialismo cultural sobre los úteros de nuestras mujeres. Muchos países se opusieron a este acuerdo, a este convenio por parte de las Naciones Unidas, específicamente el Fondo Poblacional. Muchos no quisieron. Y en 1994, en Egipto, la segunda conferencia de Cairo en Egipto, donde a los países le empezaron a decir, tiene que implementar el aborto. A más tardar en el 2015 hay que imponer el aborto, hay que controlar la natalidad para poder reducir la pobreza. Y muchos países de Latinoamérica, Europa, Asia, llegó el 2015, el resultado, no hay resultado. Y entonces empezaron a cranear qué otra estrategia. Pero otra de las causas también que me gustaría analizar, por ejemplo, uno de los izquierdistas de la vieja izquierda, en este caso Eduardo Galeano. Eduardo Galeano escribió un libro sobre las venas abiertas de América Latina. En ese libro, él denunciaba, por ahí en los 70, él denunciaba porque en el siglo pasado, en la década de los 70, en Guatemala estaba en un proceso tan delicado lo que fue el conflicto armado interno. Entonces, él denunciaba sobre las políticas, en este caso de las Naciones Unidas, de Rockefeller, de George Soros, de Planned Parenthood, de Open Society y todas esas instituciones internacionales o supranacionales que tienen como objetivo de controlar la natalidad en muchos países. Él denunciaba, Eduardo Galeano denunciaba que es más fácil matar al guerrillero dentro del útero de la madre que matar al guerrillero en las montañas. Es muy difícil, decía él, que matar a un guerrillero en las montañas. Es mejor matar al guerrillero en el útero de la madre. Para frenar, en este caso, decía él, para que no avance, en este caso, el comunismo en Latinoamérica. Y también es importante resaltar uno de los grandes que promueve este tipo de políticas es Roberto Sanger, si no estoy mal. Fue presidente de Fundación Ford y también cuando en 1981 dirigió en este caso el Banco Mundial, se le empezó a decir a muchos países, pues como tenemos un problema de pobreza, entonces todos los países pobres en vías de desarrollo, si ellos quieren en este caso apostar por el desarrollo, por el progreso, primero tiene que hacer un préstamo con nosotros, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y Robert decía que si ustedes quieren préstamo, con una condición, la condición es que ustedes tienen que controlar la natalidad en sus países. Porque acabar con la pobreza, primero hay que acabar con los pobres. Y ellos decían, por ejemplo, en este libro de Eduardo Galeano, él decía que todas nuestras maldades vienen de los Estados Unidos. Y él también en ese mismo párrafo dice que no sabemos que el remedio también puede venir en Norteamérica, que es el remedio del aborto. Por eso es muy importante analizar este tema, porque este tema no es casualidad, no podemos decir, no, está bien, vamos a abortar, no, sino que es una agenda globalista. Por eso, cuando fracasó, en este caso, la conferencia de Bucarest, cuando fracasó la conferencia del Cairo, entonces en el 2015 se empezó a decir qué vamos a hacer. Por eso vemos en este caso por parte de las Naciones Unidas sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos donde en los
algunos de los objetivos que dice que habla el fin de la pobreza. Es todo caritativo. El fin de la pobreza, el fin del hambre, protección al medio ambiente, todo como algo, pero eso es humo, te venden. Desde 2030 ellos quieren imponer este tipo de políticas. Pero en verdad, si nosotros vamos a analizar, lo que hay ahí es ideología de género. No es educación sexual integral, sino que es ideología de género. Entonces, ¿qué es ideología de género? Ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos pretenden desarrollar, en este caso, la sexualidad desde su naturaleza y explicarlo exclusivamente desde la cultura. Ellos dicen que el hombre y la mujer no existen. Por ejemplo, Simone de Beauvoir escribió un libro, El segundo sexo. Él dice, la mujer no existe. Son ideologías posmodernistas. Por eso es necesario hacer un análisis biopolítica, geopolítica y tener en cuenta cuál es la línea de estas políticas genocidas. Por eso es muy importante analizar estos temas, si es protección a la vida. Nosotros estamos al lado de la vida, nosotros defendemos la vida de la mujer, defendemos la vida también de un niño que está en gestación, queremos políticas públicas reales. Por ejemplo, el presidente Alejandro Yamatei en el 2021 implementó una política pública hasta 2000, en este caso 32. Entonces hay que revisar también por dónde vamos con estas políticas públicas. Por eso es necesario estos temas, tener los argumentos necesarios desde la biología, y también la biología también nos ha aportado datos esenciales, importantes, que la ciencia científica más avanzada ya ha encontrado. Desde la concepción ya hay una vida. Desde la concepción en adelante, 3-4 semanas, ya vemos en este caso a un niño ya poco a poco conforme, ya puede tener un ADN. Y otra cosa también, muchos dicen que es un conjunto de células, no, sino que es el feto que está en gestación, está en un desarrollo. Entonces, si muchos dicen que eso no es ser humano, entonces yo me pregunto, si es parte de nuestra especie, hay que otorgarle derechos humanos. Supongamos, en el vientre de la madre hay una duda. Supongamos lo que hay ahí es una manzana. Entonces no vamos a otorgar derechos humanos, pero la ciencia máxima ha avanzado. Lo que hay en el vientre de la madre es un niño en gestación. Por lo tanto, hay que protegerlo. Por lo tanto, hay que darle derechos humanos. Y también a ver qué va a pasar en Guatemala, pero yo en conclusión defendemos la vida de la mujer, defendemos la vida, en este caso del niño en gestación. Y otra cosa también, por ejemplo, en muchos países se ha aprobado o se ha legalizado también, en este caso en algunos abortos, por ejemplo, con 3 causales. Primero es cuando el bebé tiene malformación. Segundo, es producto de una violación. Y tercero, cuando el estado de la vida de la madre está en peligro. Bajo esas 3 causales se puede hacer un aborto en otros países. Creo que la ley, en este caso 5272, como que falta algunas modificaciones. Entonces espero que ellos pueden, en este caso, rectificar algunos de los errores técnicos que lleva esta ley, pero debo decir que estamos al lado de las dos vidas, que somos pro vida y defendemos al niño y la madre y queremos políticas públicas de seguridad en este caso. Por ejemplo, si hay violación, ¿qué vamos a hacer cuando hay violación? Muchos de los feministas hegemónicos dicen, no, es que cuando hay violación, entonces hay que abortarlo. Violación es un error, abortar es otro error. No podemos solucionar un error haciendo otro error. Entonces,
Si hay violación, ¿qué significa hay violación? Significa que el Estado ha fracasado. El Estado ha fracasado con sus políticas públicas de seguridad. Por lo tanto, hay que hacer políticas públicas de seguridad para que la niña, para que el adolescente pueda vivir mejor con seguridad. Puede que, por ejemplo, si en una cuadra, si en un cantón, vemos, hay una alerta roja de que hay niñas de 12 años resulten embarazadas, entonces como politólogos, como analistas políticas, como servidores públicos, como médicos, como trabajadores sociales, es importante hacer un estudio socioeconómico. Entonces, que por qué una niña resulta embarazada de 12 años. Entonces, si es por una violación, papá, mamá, tíos, primos, qué sé yo, entonces hay que castigar a ellos, mandar tras las rejas de por vida, entonces para que las niñas puedan vivir en paz, pueden vivir en bienestar. Y otra cosa también que la ley dice que prohíbe en este caso la ideología de género. Claro, prohíbe la educación de género, pero no prohíbe en este caso la educación sexual integral, que es otra cosa. Mi propuesta, lo que yo puedo asegurar es los únicos responsables de la educación de sus hijas, de sus hijos, son los padres. No es el burócrata que está sentado en el Ministerio de Educación que educa a nuestros hijos. No, los máximos responsables de educar a los hijos en materia espiritual, cultural, en materia familiar, valores morales, son los padres de familia, no el burócrata que está sentado en el Ministerio de Educación, ni tampoco el burócrata que está sentado en los grandes organismos, en este caso internacionales, en este caso la ONU. No son ellos. Por eso, la ideología de género, nos oponemos a la ideología de género. Entonces, para dar un ejemplo, lo que es la ideología de género es, le educan a la niña para que sea niño, le educan al niño para que sea una niña. Le cambia el lenguaje inclusivo. Por eso muchos lo llaman el reseteo cultural. Yo lo llamo el formateo cultural. Muchas gracias.